en esta oportunidad hablar de Michel Foucault. Es un compromiso investigativo muy particular, en especial porque para precisar y entender la arqueología como método es indispensable adentrarnos en la bibliografía, biografía y conformación de la obra literaria de Michel Foucault, que lo haremos en el Seminario de Investigación 3 del Doctorado en Patrimonio Cultural de la ULAC Cumaná. Foucault nace el 15 de octubre de 1926 y realizó estudios de filosofía, psicopatología y psicología, y ejerció la docencia en diferentes universidades de París, especialmente en el Colegio de Francia, como profesor de historia de los sistemas del pensamiento. En la década de 1970 fue una de las figuras más importantes e influyentes del ambiente cultural francés. Foucault nunca quiso autodefinirse como un historiador de las ideas ni de las ciencias, sino como un arqueólogo, un genealólogo. Su obra ha influido a importantes personalidades de las ciencias sociales del mundo occidental. Entre las influencias en su formación se encuentran las obras de Marx, Nietzsche, Heidegger y Freud. Es Foucault el heredero de las ideas de Heidegger, pero con cambios bastante profundos en Nietzsche, cuando él mismo afirma que el hombre ha muerto a cambio de la idea que transitaba en filosofía. Dios ha muerto. Sin embargo, existía una intención muy fuerte a principios de los años 70 por Foucault y un grupo de filósofos jóvenes en distanciarse de esta lectura predominante de la filosofía, aludiendo principalmente el anhelo que todos ellos tenían en dejar la perspectiva humanista subjetiva para centrarse en lo que realmente los apasionaba filosóficamente: el concepto y el sistema. Emerge Foucault como un nuevo, vigoroso tipo de filósofo preparado para criticar, cuestionar el control social, reconstruir en sus libros la historia de la cotidianidad de la vida de las personas, también capaz de analizar las ideas acerca de los acontecimientos que sucedieron en el presente y futuro histórico, y vivió buscando siempre la manera de conocer cómo aparece el sujeto en la subjetividad moderna. Es así como Foucault reconstruye en sus libros la historia de la cotidianidad de la vida de las personas. Los estudios de Foucault y de los rasgos distintivos de su obra y en su obra, Michel Foucault
se configura como una modalidad de análisis contemporáneo. ¿Por qué? Porque Foucault estudia las sociedades disciplinares. Es un analista brillante del poder. La idea del sujeto muerto es su lema principal. La resistencia al poder, Foucault nunca la termina respondiendo al final de sus obras. Y es importante precisar en cada una de las lecturas cuáles son los poderes de los que se ocupa. La crítica de Foucault no es nueva. Es crítico reaccionario de René Descartes y se basa en la razón de Heidegger. Es importante acá precisar que la vida de Foucault es bastante particular y hablar de su obra sin equivocarse en el intento es bastante osado, puesto que él ubica al lector en una posición no pasiva ante los saberes del discurso foucaultiano, necesarios para romper con el determinismo, los dogmas, los perjuicios, la exclusión y el racismo en las instituciones sociales, hasta llegar a cuestionar Foucault todo aquello que parecía incuestionable en estrecha relación con el lenguaje social que facilitó nuevas experiencias cognitivas. Así, aproximarse en su pensamiento es una visión solidaria ante las personas que pensaban de forma diferente. Por ejemplo, el mismo Foucault admite de manera coherente su condición de homosexual para apoyar y participar en la lucha por los derechos de los movimientos gay de los años 70. Es un acto bastante inédito para la época. Foucault, en cuanto a su bibliografía con obras y pensamientos, para ello es necesario recurrir a Deleuze y a Díaz, que consideran 3 etapas del pensamiento literario de Foucault. Estas etapas son la arqueológica, genológica y la etapa ética o de la gobernabilidad. Pasearemos rápidamente por las obras y distinciones en cada una de estas etapas para luego afinar en detalle la etapa importante que nos convoca en este video, que es la genealogía, pero como método. De la arqueología, Foucault publica La historia de la locura en la etapa clásica en 1961, El nacimiento de la clínica en 1963, Las palabras y las cosas en 1966, la cual es una arqueología de las ciencias humanas, El pensamiento de afuera en 1966 y la arqueología del saber de 1969. En esta etapa, Freix 2011 expresa que fue llamada arqueológico porque a través de los restos de vestigios, de fragmentos, de textos no oficiales, Michel Foucault buscaba reconstruir la historia de la vida cotidiana de la gente. Se preguntaba cómo vivían los franceses durante la Revolución Francesa, cómo hacían el amor los griegos. Esto no está en la historia oficial. Hay que buscarlo profundamente en sus márgenes, desenterrar y hurgar en los archivos olvidados. De allí, la denominación arqueológica tiene mucho sentido. A este primer periodo de Foucault se recurre a restos desechados de la historia oficial para tratar de comprender y reflexionar sobre las formas de pensar y de actuar propias de la ciudad y de la sociedad en determinados periodos históricos. La etapa genealógica. Entre las primeras obras y principales en esta etapa de Foucault se encuentra El orden del discurso, Vigilar y castigar, Nacimiento de la prisión,
genealogía del racismo, microfísica del poder, la verdad y las formas jurídicas, la historia de la sexualidad, tomo 1 que tituló La voluntad del poder. La genealogía es una forma de entender la historia no como una verdad única y universal, sino como una historia que tiene que ver con la microfísica del poder en la construcción y el devenir. Foucault sostiene que la historia y la verdad se construyen sobre el marco de una lucha de poderes. En la gobernabilidad o tercera etapa, segundo Lowes y Díaz, denominando en las obras de Foucault, publica el autor la historia de la sexualidad 2, con el uso de los placeres, y la historia de la sexualidad con la inquietud de sí. El método arqueológico en particular, ya conociendo parte de la vida y el pensamiento de Foucault y lo que significa la arqueología, es importante precisar que el arqueólogo no es otra cosa que el archivista, ¿no?, el cartógrafo, que constituye nuestra memoria mostrando a viejos testimonios como síntomas del presente. Y para eso construye un archivo audiovisual de la época determinada. La materialidad documental es múltiple: libros, publicaciones, crónicas, registros, instituciones, edificios, ordenanza, pero además técnicas, costumbres, necesidades, objetos. El método arqueológico, en su obra de 1969, representa su principal aventura metodológica. Hace referencia a la filosofía analítica angloamericana, en particular a la teoría del acto discursivo. Su análisis hacia la oración, la unidad básica del discurso, que considera ignorada en ese instante. Tal como lo dice Foucault en la arqueología del saber, y se pregunta: ¿cuál es el objetivo de mi investigación? ¿Qué es lo que estaba en mi propósito de escribir? Los enunciados. El enunciado no es una unidad del mismo género que la frase, la proposición o el acto del lenguaje. Dice Foucault, es en su modo ser singular, indispensable para que se pueda decir si hay una frase, proposición o acto del lenguaje. Sigue expresando Foucault que es una función que cruza un dominio de estructuras y de unidades posibles y las hace aparecer con contenidos concretos en el tiempo y en el espacio. Entiendo entonces a manera personal que Foucault no se detiene en el logro de una mera contextualización del saber o del señalamiento de sus propuestos conceptuales. Su empeño fundamental es la denuncia de las estructuras y de las relaciones de poder que subyacen en un determinado discurso. Es entonces la arqueología del saber la descripción del archivo de los sistemas de discursividad, para los que el teórico, entiéndase Foucault, debe encontrar las condiciones históricas de posibilidad, sus respectivas formaciones discursivas y los umbrales que muestran cómo la positividad de cada saber se modifica sumariamente y transforma la episteme de una época, reordenándola, constituyéndola por otra. Para Foucault, el hecho de que haya sido posible el desarrollo de una disciplina arqueológica sobre los sistemas de discursividad es el resultado de una larga mutación de la disciplina histórica que ha tenido lugar en la cultura europea del siglo XX. De su libro La arqueología del saber, Foucault afirma, es esencial esta cita de Foucault: la arqueología sería el método propio de los análisis de las discursividades locales y la genealogía la táctica
que a partir de estas discursividades locales así descritas, pone en movimiento los saberes que no emergían, liberados del sometimiento. El método que desarrolla Foucault fue bautizado por él mismo con el nombre de arqueología, como él mismo lo afirma, aludiendo a su carácter de excavación y registro de sucesivos estratos históricos. Es importante aquí hablar de Deleuze cuando se refiere a Foucault, cuando dice: sus extractos son formaciones históricas, positividades, capas sedimentarias hechas de cosas, de palabras, del ver y de hablar, del ver y del decible, de superficie de visibilidad, de campos de legitimidad, de contenido de expresiones. Así lo define Deleuze. La arqueología del saber no es una reconstrucción histórica de códigos lingüísticos, gramaticales, semióticos o semánticos del discurso. Por estas razones, entonces, Foucault no puede ser considerado como un estructuralista. La arqueología del saber es una descripción de los sistemas de discursividad en su dispersión, de los acontecimientos enunciativos que permite identificar la unidad de un discurso, entendiéndose como la relación diacrónica entre el significante, su significante. Foucault es original en sus escritos, a quienes lo dirigía en aquella época, porque Foucault comenzó aplicando su método arqueológico a los saberes sobre las enfermedades mentales y a los saberes médicos en general. El motivo de esta elección lo explicaría de la siguiente manera, y lo explica así Foucault. La historia de la locura, un poco sobre el horizonte de estas cuestiones. Para mí se trata de decir lo siguiente: si se plantea una ciencia como la física teórica o la química orgánica, el problema de sus relaciones con las estructuras políticas y económicas de la sociedad, no se plantea un problema determinado demasiado complicado. No se coloca demasiado alto el tope de la explicación posible. Si por el contrario se toma un saber como la psiquiatría, ¿no sería más fácil resolver la cuestión? Eso lo afirma Foucault. Es la misma cuestión que quisiera plantear, lo dice Foucault en El nacimiento de la clínica, a propósito de la medicina. El tema de la arqueología del saber será individualizar las formaciones discursivas que conforman el campo epistemológico de los saberes de la época. Para Foucault existen 4 formas, cada una de ellas con sus variantes constantes de definir la unidad de los saberes. Y son las siguientes condiciones que da Foucault en su libro La arqueología del saber, para la cual se recurre constantemente para poder entender y dar desde el piso Foucaultiano la arqueología del saber como método. La primera condición: la unidad de los discursos depende del juego de las reglas que posibilitan en un periodo la aparición de objetos recortados por prácticas, además de las reglas de transformación de estos objetos. La unidad de un discurso depende del conjunto de reglas que posibilitan de manera simultánea, sucesiva, la descripción perceptiva, así como sus instrumentos, para que se haga la repartición de los enunciados, los cuales se apoyan unos a otros de maneras integradoras o excluyentes. La unidad de un discurso depende de la emergencia simultánea o sucesiva que separa y vuelve eventualmente incompatibles ciertos enunciados. Son estas ideas muy precisas, muy profundas, muy arqueológicas, muy de excavación, muy de revisar condiciones en profundidad, muy de unir ideas, opiniones, porque justamente es en la tercera condición cuando Foucault dice: la unidad de un discurso depende mucho menos de la permanencia de los temas, imágenes u opiniones que de la descripción de su dispersión debida a un campo de posibilidades
estratégicas junto con prácticas no discursivas. Todas estas ideas en su libro de la arqueología del saber iluminan con muchos colores el carácter de excavación de los campos de legitimidad de contenido y de expresiones que Foucault quiere hacer visible, que quiere sacar a la superficie. Es en Foucault ese modo de ser singular, indispensable, para que se pueda decir, entonces, cuando una función que cruza un dominio de estructuras y de unidades posibles puede aparecer como contenidos concretos en el espacio y el tiempo. Es entonces la arqueología del saber y el método arqueológico uno de los mayores hallazgos en estos años de cambio de profundidad filosófica en cada uno de estos jóvenes que emergen en estos lados del mundo y que traen una cargada connotación de su vida, de su historia, de su sentir y también de las posguerras en aquella época, totalmente vivenciada en cada una de sus obras. Es hermoso pensar cómo desde el sentir y desde lo que Foucault pudiera representar en sí mismo, comienza entonces a fijarse una imagen y a considerar el intento de encontrarle sentido a la vida y aproximarse a una autodeterminación del saber para saber qué hacer ante los procesos de subjetivación y las tecnologías del poder que nos reprimen, que en aquel entonces, con la clínica, la psiquiatría, las cárceles, las condiciones sexuales, eran de casi un tema tabú, casi un tema tocado, porque hasta ahora se colocaba como centro de los estudios al sujeto, y Foucault extrae el sujeto, dice el sujeto ha muerto, coloca el sujeto dentro de la estructura y entonces se estudia a la estructura. Pensando en el pensamiento de Michel Foucault, podemos nosotros preguntarnos, en nuestro tiempo, ¿qué tan vigente está? En nuestro tiempo se ha discutido con una intensidad pocas veces vista en el ámbito de la teoría acerca del papel emancipatorio y contestatario de las problematizaciones hechas por Foucault en el campo de los saberes. Sin embargo, la sospecha de una cierta clausura de los procesos libertarios contemporáneos sigue pensando sobre sus polémicas intervenciones sobre la actualidad, generando posiciones y distanciamientos alternos y ambivalentes en la recepción de su obra. Una pregunta podría caer por su propio peso. ¿Qué podemos hacer con Foucault? Entre los que se empeñan en olvidarlo y quienes plantean alianzas estratégicas contra el enemigo común, capitalismo, aparece un acuerdo tácito entonces. Debemos relegar las herramientas de la analítica del poder a una especie de limbo, a su tratamiento en la reducción al goce de los estetas. Pues Foucault nos dice, no nos ayudará a hacer la revolución ni a soñar con necesidades perfectas, pero ello significa necesariamente el fin de la imaginación política. Es desde allí el estudio de Foucault, entonces de dilatado interés, aun cuando la crítica del orden del discurso es una tarea que está todavía por hacerse, está todavía pensándose y repensándose en una analítica del poder para establecer frentes de solidaridad contra las relaciones jerárquicas y verticales. Como reflexión final, nosotros nos podemos preguntar, ¿hasta qué punto se puede afirmar de Foucault que su pensamiento particular o modo de filosofar está dado y condicionado por su método de investigación y exposición? ¿Hasta qué punto es cierto? ¿Será posible considerar que su método se haya condicionado por su estilo particular de ver el mundo de la vida?
Desde allí pudiéramos pensarlo desde el mundo vivencial de Foucault, desde su historia, desde la niñez, desde su crianza, desde su forma de ver y contraponerse con sus propios sentires. ¿Es eso entonces vivencial en las obras de Foucault? Como recomendación, quisiera dejar a todos ustedes la lectura de mi artículo en la Red Durango de Investigadores Educativos, la revista Praxis Educativa, del artículo titulado, de mi autoría, El poder que se practica, analizado desde Michel Foucault en la enseñanza de la matemática. Y sí, existe un poder que soslaya y aparta al individuo de las aulas de clase en lo que respecta a la enseñanza de la matemática, puesto que los saberes soterrados cotidianos que Foucault estudia muy bien en el ejercicio del poder son sacados del aula para darle preeminencia al saber científico, estructuralista, formalista, que deja entonces un ejercicio del poder en el docente que no circula hacia los estudiantes. Es este poder también muy criticado por Foucault y que de alguna manera en otros estudios llevé a la enseñanza de la matemática. De las referencias bibliográficas para la realización de este video, pues me pasé por la obra principal de Foucault, la arqueología del saber, y muchos estudiosos como Deleuze, quien tiene un libro titulado Foucault, Díaz, Doban, Frege, Yepes, Sánchez, y muchas páginas web, quienes de alguna manera me fueron hilvanando ideas en el pensamiento para entonces la conformación de este video. Para pedirme, muchísimas gracias, y quisiera hacerlo con un pensamiento bastante particular como la obra misma de Foucault, que dice así: el sistema de asignaturas invierte la relación de lo visible con lo invisible. La semejanza era la forma visible de lo que en el fondo del mundo hacía que las cosas fueran visibles. Sin embargo, para que esta forma salga a la luz, es necesaria una figura visible que la saque de su profunda invisibilidad. Muchas gracias.